Dentro de este marco que nos estás comentando, parece que la Unión Europea ahora no encuentra otra forma de salir de la crisis en la que está instalada desde hace años, como tú bien decías, que no sea por una nueva iniciativa de rearme y de guerra. Ahora también pues, plantean otro proyecto en alianza con algunos sectores financieros norteamericanos de los que anteriormente estaban también enfrentados a Trump para instalar una nueva fase de dominación y de centralización. Y luego por otra parte, pues aquí, en lo más cercano, en los últimos días explota una crisis en el gobierno de Pedro Sánchez, una crisis que tú en un artículo reciente pues habías señalado y habías caracterizado como de cambio de régimen o que tenía que ver con una especie de cambio de régimen y de nueva restauración. Son dos cosas pues, bueno, que pasan de alguna manera en paralelo, pero ¿crees tú que hay alguna relación entre ambas cosas? Mi unidad de análisis siempre es la Unión Europea. Yo siempre, desde hace muchos años, desde la crisis financiera, siempre he pensado que Europa, mejor dicho, que España es una comunidad autónoma de Europa. España no tiene de facto, no tiene política exterior propia. España, sus fuerzas armadas son parte del dispositivo de la OTAN. No tiene soberanía económica, no tiene soberanía monetaria, no define los grandes objetivos, ya quedan definidos por la Unión Europea, como se está viendo además aceleradamente. Por lo tanto, yo siempre que hablo de España, siempre tengo en mi cabeza que es parte de la Unión Europea y parte de la OTAN. Es decir, un país que no tiene soberanía propia, insisto, que no tiene soberanía propia y que tiene una democracia limitada y en tanto que tal cada vez más oligárquica. Una democracia que en muchos sentidos no tiene nada que ver ya con lo que fueron los factos, los gestos y la propia Constitución del año 1978. Dicho de otra manera, en España vivimos una transición también de régimen, como Europa y el mundo, y en esa transición lo que está en cuestión es el régimen del 78, su constitución. La constitución material, que no la formal, ha cambiado. En un momento parecía que esa constitución material iba a generar un movimiento de renovación democrático, de cambio democrático en el país, que fue el 15M, que fue Podemos, pero rápidamente eso fue combatido e integrado en una dialéctica de palo y zanahoria que le ha funcionado al poder de maravilla. Y ante eso, lo que hoy tenemos es una nueva restauración, que a pesar de lo que dicen algunos, la restauración comienza con el gobierno entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Ellos son el inicio de la restauración. Claro, el inicio de la restauración tiene muchas cosas parecidas a la renovación democrática, pero esa es la dialéctica que Gramsci nos enseñó con mucha sabiduría. Todo proceso de cambio lleva siempre implícito una restauración. En todo proceso de cambio hay revolución, restauración, renovación, restauración. Y el inicio de la restauración fue justamente ese gobierno, que ya no fue el final de una época, sino el inicio de una nueva época. Y donde Pedro Sánchez ganó con una idea de fondo, que ahora la gente llora por la esquina, que yo no lo entiendo por qué lloran por la esquina. Porque Pedro Sánchez lo que le dijo al poder, yo lo puedo hacer. El único que puede gobernar la restauración es el PSOE, mi PSOE, el nuevo PSOE que yo he ido creando, que ha conseguido tres cosas fundamentales. Una de ellas, neutralizar al 15M. Otra, domesticar a Podemos. Y otra, iniciar un proceso de diálogo con fuerzas nacionalistas e independentistas. Y desde ahí, una nueva estabilidad, una nueva estabilización en el país.
lo que se ha llamado la normalidad. Vivimos en un estado normalizado que ha puesto fin a cualquier intento de renovación democrática. Dicho de otra manera también, para que nos entendamos, porque si no, parecería que no hay lógica, y hay su lógica en todos estos hechos que estamos viviendo. Y la lógica que hay es muy simple. Cuando un proceso de cambio se bloquea, se neutraliza y se derrota, el eje de gravedad no vuelve a la etapa anterior, sino que el eje de gravedad gira hacia la derecha, hacia los poderes, hacia una profunda restauración. ¿Y cuándo se inicia verdaderamente la restauración? El 3 de octubre de 2017, en el discurso del rey. En ese discurso del rey aparece con toda su fuerza la autonomización de los aparatos e instituciones del Estado. Las fuerzas vivas, los poderes de hecho en cada una de esas instituciones, desde su propia autonomía, captan el mensaje del rey. El Estado está en peligro, España está en peligro, el gobierno del PP es incapaz, estamos al borde de la secesión de Cataluña, hay que reaccionar. Y el rey lo dice expresamente, esa reacción. Y ahí es donde se inicia un proceso que está acabando, a mi juicio, en estos días. Y que llevará, tarde o temprano, a la salida del gobierno del señor Pedro Sánchez, y vamos a tener por delante unas elecciones que son ya en clave de restauración. No olvidemos que en todo ese proceso del discurso del rey aparece un fenómeno muy importante, que es Vox. Vox cambia el mapa político español. O sea, por primera vez tenemos un grupo neofranquista con más del 15% del voto y con una capacidad de movilización, yo diría, no impresionante, pero sí muy significativa. Ahora bien, si vemos el mapa de Europa, y paso a Europa, veremos que lo que está pasando aquí se parece mucho a Europa, a lo que está pasando en Europa. Muchísimo lo que está pasando en Europa. Es más, si nos ponemos finos, veremos cómo en Europa cada vez más se elige entre dos tipos de derechas. Y lo que va desapareciendo es la izquierda socialista, la izquierda comunista, la izquierda alternativa. Los verdes se han convertido en liberales y a su vez en militaristas en casi todas partes. Y al final, en la historia que estamos viviendo, la elección en Portugal lo acaban de demostrar, se va consolidando lo que yo llamé en los años 90 la norteamericanización de la vida pública. Norteamericanización de la vida pública. Es decir, ya no hay partidos que cuestionen los fundamentos de poder del capitalismo. Ya lo que hay es dos caras de ese mismo capitalismo, cada vez más centralizado y oligárquico. Una cara conservadora cada vez más fuertemente a la extrema derecha como tendencia, y por otro lado una derecha liberal más o menos democrática, una especie de partido demócrata, que es donde van convergiendo la socialdemocracia que queda. El ejemplo siempre es Italia. Italia es el laboratorio de lo que pasa en Europa y específicamente en los países del sur. Norteamericanización de la vida pública. Es un tema muy importante. ¿Dónde está la clave de la Unión Europea? La Unión Europea siempre ha sido un dispositivo político estratégico de Estados Unidos. Siempre. Lo cual no implica que haya contradicciones. Porque todo poder, aunque sea un poder que nace subalternamente de otro poder, tiende al poder, a la autonomía, tiende a disputar parcelas de poder. Hay una burocracia, hay unos lobbies, hay una estructura, hay un sistema judicial que el poder tiende a autorreproducirse. Pero siempre, 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 la Unión Europea es y ha sido un dispositivo en manos de Estados Unidos.
La clave de lo que podíamos llamar el cambio de naturaleza de la Unión Europea fue la caída de la Unión Soviética, la derrota del Imperio del Mal. Ahí fue la clave. ¿Qué ocurre ahí? Tres cosas fundamentales ocurren. La primera cosa fundamental que ocurre es la unidad alemana. La segunda fue la ampliación hacia el este. Y la tercera fue Maastricht. Es decir, la caída de la Unión Soviética, la disolución del Pacto de Varsovia, lo que provoca que es un giro a la derecha de los poderes. Porque los poderes siempre son materialidad, son estructuras, no son solo ideas que bullen en la mente, no, son poderes materiales, organizados y político-militares. Como dice el americano, siempre combinan el poder duro con el poder blando. Pero la razón última del poder blando es el poder duro. Y llega a Maastricht. ¿Y Maastricht qué es? La constitucionalización del modelo neoliberal como la única política posible. Y por lo tanto, lo que van, el meollo de la construcción europea, ¿cuál es? La destrucción de los estados nacionales, que eran la esencia del constitucionalismo social, es decir, del pacto social que hay después de la Segunda Guerra Mundial, donde con la presencia soviética en Berlín y la capacidad de lucha de un movimiento obrero organizado en una fase específica, como era la fase fordista, industrial del país, en ese momento la clave era el control de los estados nacionales por los estados. Es decir, embridar a la bestia, embridar al capitalismo. Eso fue, el constitucionalismo social fue la quinta esencia de eso. El intento de una democracia de masa que combinaba un control o mecanismo de control del capital y un reparto igualitario de la productividad del trabajo. Eso es lo que termina en Maastricht. Era muy curioso de un gran amigo mío, ¿no?, que era en aquel tiempo economista importante, que venía del PSOE y que era un socialdemócrata, como hoy lo es, Martín Seco, siempre dijo una cosa que nadie en Izquierda Unida en aquella época, nadie no, la mayoría estábamos con Julio, pero que en aquella época era muy importante, ¿no?, saberla, ¿no? Y se lo dijo a los socialdemócratas, que teóricamente eran de nueva izquierda, y a la gente que venía de la UGT y del propio PSOE, les dijo: mirad, no os equivocáis, lo que Maastricht pone fin es a la socialdemocracia, a las políticas socialdemócratas, a las políticas alternativas a lo que ya era el modelo neoliberal. Si liquidáis el Estado Nacional, los mecanismos de control sobre el capital del Estado Nacional, en ese momento lo que viene es lo que hoy estamos viviendo. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La norteamericanización de la vida pública ha deteriorado hasta límites insufribles la propia democracia. La democracia que teníamos ya no existe. Hoy lo que vivimos es una contradicción que la izquierda no ha sabido interpretar, entre otras cosas porque le obligaba a un cambio radical de orientación. Hoy lo que vivimos es la contradicción entre capitalismo y democracia, no entre fascismo y democracia. Eso es una contradicción aparente. La contradicción real es entre democracia y capitalismo. Es decir, ya no es posible ni la vuelta al modelo socialdemócrata, ni, desde luego, mantener la democracia en las condiciones de una recomposición sustancial del poder del capital. Eso es lo que está hoy en crisis. ¿Y cuál es la conclusión de la Unión Europea? La Unión Europea ha servido para poner fin a la democracia, al constitucionalismo social
y a la presencia del movimiento obrero organizado como sujeto y como actor político colectivo. ¿A dónde estamos ahora? Pues estamos en algo que viene siendo claro para muchos de nosotros, al menos desde los últimos 15 años. La democracia europea se convierte en democracia limitada y oligárquica. B. Las políticas neoliberales no solamente se constitucionalistas, sino que se convierten en obligatorias. Y los estados se someten a los grandes poderes. C. Se ha producido una creciente separación entre un núcleo duro en torno a Alemania y los países del sur en una dialéctica de centro y periferia extremadamente marcada. Y D, como clave, una subalternidad de Europa a los intereses estratégicos de la de la OTAN y de Estados Unidos. Dicho de otra manera, el principal obstáculo para la autonomía estratégica de Europa es la existencia de la OTAN y la existencia de la Unión Europea. No habrá política autónoma de Europa si no es saliendo del mecanismo infernal, del círculo vicioso que de una u otra manera liga Estados Unidos, la OTAN y la Constitución de la Unión Europea. Y en esa estamos. Y eso es lo que nos lleva a una profunda crisis social, a una involución, porque en ese contacto, en ese momento, en esa realidad, lo que ha desaparecido es la alternativa. Ya no hay alternativa. Decía Jameson, decía luego Fischer, una frase que siempre me hace pensar, ¿no? Decía, es más fácil, mucho más fácil, pensar en el fin de la humanidad que pensar en el fin del capitalismo. Ahí está la tragedia que vivimos. Esa es la cosa. La gente no cree posible una alternativa. Y una sociedad sin alternativa es la involución. Es Abascal. Es Meloni. Pero Meloni no llega sola. Meloni es el reflejo de la derrota de las clases trabajadoras como sujeto político, de la derrota de los proyectos de orientación socialista, de la derrota de una izquierda que no ha sido capaz no solo de defender los derechos de los trabajadores, sino de iluminar una estrategia alternativa al capital. ¿Cuándo empezó eso? Lleva muchos años, pero la crisis que ahora vivimos, comienza cuando Syriza aceptó el dictado, la imposición de Alemania y de la Unión Europea, y ahí comenzó todo, porque ahí ya la izquierda alternativa ya no tenía horizonte alternativo. Y se dividió entre aquellos que seguíamos pensando que había que luchar por la alternativa y aquellos que dijeron que nuestro papel era muy simple: cambiar al PSOE, cambiar a la socialdemocracia. Obviamente, lo que ocurrió es que la socialdemocracia nos cambió a nosotros.